Siempre creí que criar a una hija era como cuidar un jardín. La riegas con paciencia, la proteges de las tormentas y esperas que, algún día, florezca con gratitud. Durante años soñé con ver a mi hija, Camila, feliz, respetada y rodeada de amor. Ese tipo de amor que yo siempre quise para mí, pero nunca tuve. Pero ese día, la flor que crié se volvió espina. Me gritó delante de su esposo, como si yo fuera un estorbo. Como si no valiera nada. Y si crees que esta historia termina con una madre humillada, estás muy equivocado. Porque lo que pasó después, cambió todo por completo. No vas a creer lo que hice cuando descubrí en qué tipo de persona se había convertido mi propia hija. Pero antes, cuéntame aquí en los comentarios, ¿desde dónde estás viendo esta historia ahora? Quiero saber hasta dónde llegará esta historia de madre e hija. Soy María Elena Vargas, tengo 72 años, y toda mi vida creí que el amor y el respeto eran lo mismo. Hoy, después de todo lo que viví, aprendí que el amor sin respeto no es amor, es una forma elegante de humillación. Nunca imaginé que la primera vez que pisaría el nuevo apartamento de mi hija, saldría de ahí sintiéndome más sola que nunca. Todo brillaba, el piso era de mármol blanco, los sillones eran de terciopelo, las cortinas de lino francés. Había velas aromáticas encendidas y una música suave salía de bocinas invisibles. Yo llevé un pastel de nuez, mi favorito, el que siempre preparaba en sus cumpleaños cuando era niña. Pensé que sentarnos a tomar café sería un momento cálido entre madre e hija. Pensé que el lujo la había elevado, pero no transformado. No estaba preparada para que su forma de mirarme se sintiera como si yo le estorbara en su mundo perfecto. Apenas crucé la puerta, sentí el frío. No del clima, sino de su tono. «Pasa, pero no te tardes», me dijo sin mirarme. Julián, su esposo, estaba en la terraza con una copa de vino tinto. Tenía esa expresión que muchos hombres tienen cuando creen que el dinero los hace más inteligentes. La decoración era hermosa, no lo niego. Obras de arte abstracto, floreros italianos, un aroma a perfume caro flotando en el aire. Me senté en una silla que parecía de exposición y apreté el bolso contra el pecho como si fuera una armadura. Camila caminaba por la sala con paso firme, con la seguridad de alguien que ya no se reconoce en lo que fue. Cuando ofrecí servirme el café, ella me dijo que no, que la empleada lo haría. Yo insistí, porque así me sentía útil, madre. Al acercarme a la mesa, mis manos temblaron un poco. No sé si fue por nervios o por esa sensación de que algo no estaba bien. La taza era hermosa, de porcelana fina, con un borde dorado que reflejaba la lámpara de cristal encima de nosotros. Cuando le extendí su taza a Camila, ella me la arrebató con brusquedad. «Mamá, no te metas. Mi esposo manda aquí», gritó. El café se derramó sobre el mantel beige, y ese sonido leve fue como una bofetada. Me quedé helada. No supe si llorar o reír de incredulidad. Julián, desde su lugar en la terraza, soltó una risa nasal, seca. «Doña, el respeto también se gana, ¿no?», dijo sin moverse. Me dieron ganas de responder, pero algo me detuvo. Tal vez la dignidad, tal vez el miedo a romper más que una taza. Camila se fue directo al baño, furiosa, como si yo hubiera arruinado su cena con una simple frase. Pero yo no había dicho nada. Solo existí en un lugar donde mi presencia ya no tenía valor. Me levanté despacio y tomé una servilleta para limpiar el mantel. Nadie me lo pidió. Solo lo hice porque no quería que pensaran que ensucié y me fui. La empleada llegó en silencio con otra taza. Me ofreció azúcar. Le dije que no. El café ya se había enfriado, y con él, mi esperanza de sentirme bienvenida. La sala era perfecta. Todo lo era. Pero el silencio pesaba como si estuviéramos en un funeral. Pensé en mi casa, en mi cocina con olor a canela, en mis tazas de loza con flores descoloridas por los años. Allá el café siempre está caliente, aunque no haya mármol ni vajilla de lujo. Me di cuenta de que ese café, servido con indiferencia, se iba a quedar conmigo por mucho tiempo. No por su sabor, sino por lo que representaba. Cuando Camila volvió, ni siquiera me miró. Se sentó, cruzó las piernas y habló de trivialidades, de la agencia de viajes, del hotel boutique que habían reservado para su próximo aniversario, de los nuevos muebles que llegarían desde Milán. Yo solo asentía, como si no hubiera pasado nada. Pero por dentro,
Una parte de mí se rompía con cada palabra que me alejaba más de la hija que crié. Esa que dormía conmigo cuando tenía fiebre. Esa que lloraba por el primer chico que le rompió el corazón. Esa que me decía: mamita, no te vayas nunca. Cuando me despedí, lo hice con una sonrisa débil. No quería darle el gusto de verme derrotada. Me abracé a mí misma mientras esperaba el ascensor, con la cabeza alta, pero el alma deshecha. El guardia del edificio me saludó con amabilidad. Le devolví la cortesía, aunque no tenía fuerzas. En el trayecto a casa, no dejé de pensar en esa frase: mi esposo manda aquí. Como si yo fuera una extraña. Como si ser madre me quitara autoridad. Como si el dinero, la decoración elegante y las cuentas conjuntas le hubieran dado permiso para deshacerse de mí. Llegué a casa con el pastel intacto. Lo dejé sobre la mesa, al lado de la planta que se me está secando. Encendí la radio, preparé un café nuevo y me senté a pensar. No lloré. Solo cerré los ojos y me repetí en silencio: no merezco esto. Algo en mí cambió esa noche. No sé si fue rabia, decepción o un cansancio viejo que por fin se cansó de esperar. Me miré al espejo del comedor, ese que me regaló mi madre hace décadas, y vi mis arrugas más marcadas que nunca. No por la edad, sino por la tristeza acumulada. Algo se estaba despertando en mí. No se lo dije a nadie, pero dormí con la ropa puesta. Soñé que estaba en una casa sin puertas, donde nadie podía sacarme. Al despertar, sentí un hueco en el estómago. No era hambre, era ausencia. Ese tipo de vacío que se forma cuando uno se da cuenta de que ya no tiene lugar en la vida de sus propios hijos. Me levanté despacio, abrí la cortina y dejé que entrara la luz. No sabía qué iba a hacer, pero algo era seguro: no volvería a permitir que me trataran como una sombra. Porque aunque me hayan servido el café más fino, estaba frío. La idea de volver fue mía. Nadie me pidió que regresara. Después de esa tarde amarga, pasé 3 días en silencio, caminando por mi casa como si las paredes también me preguntaran qué había hecho mal. Me convencí de que tal vez estaba exagerando. Pensé que si hablaba con Camila con calma, podríamos aclarar todo. Así que me puse mi blusa de flores, la que ella misma me regaló hace años, cuando todavía me abrazaba sin condiciones. Tomé un taxi hasta su edificio. Las calles estaban llenas de autos de lujo, y al llegar, el portero me recibió con una sonrisa incómoda, como si ya supiera que yo no pertenecía a ese lugar. El elevador subía lento, todo de vidrio y acero brillante. Podía ver la ciudad desde ahí, tan grande, tan lejana. Me miré en el reflejo y no supe si era yo o una versión gastada de quien solía ser. Cuando llegué al piso de Camila, una fragancia dulce se colaba por debajo de la puerta. Toqué con suavidad. Me abrió una empleada que no conocía. Su expresión era neutra, como si estuviera entrenada para no sentir. Entré despacio, sintiendo que cada paso sobre ese suelo de mármol era una invasión. Todo estaba en perfecto orden: los cojines, las revistas, las flores frescas en un jarrón de cristal. Hasta el silencio estaba decorado. Camila apareció desde el fondo, vestida con una bata de seda color marfil. Llevaba el cabello recogido y un maquillaje ligero, como si siempre estuviera lista para una sesión de fotos. Me saludó sin sonreír. «Mamá, otra vez aquí», dijo sin molestarse en disimular. Le expliqué que solo quería hablar, que no podía quedarme con ese nudo en la garganta. Me dijo que Julián no quería visitas inesperadas y que la próxima vez llamara antes. Me senté en el borde del sillón, casi sin tocarlo. Todo parecía tan frágil, tan costoso, que hasta mis movimientos se sintieron fuera de lugar. Ella se sentó frente a mí, cruzando las piernas como si estuviéramos en una reunión de negocios. Miré alrededor tratando de encontrar algún rastro de nuestra historia, una foto, una carta, algo. Lo único que vi fue el retrato de su boda, enmarcado en oro, sobre una mesa de vidrio. Ni una sola imagen mía en esas paredes. Antes, en su antigua casa, tenía un cuadro donde aparecíamos las dos, cuando ella tenía 6 años. Se lo llevé yo. No estaba. ¿Tiraste nuestras fotos?, pregunté sin levantar la voz. Me respondió que esa decoración era más elegante, más sobria, más acorde a su estilo de vida. Entendí que no solo había cambiado la decoración.
Había cambiado su forma de recordarme. Me ofreció agua, y lo hizo en una copa de cristal delgada y larga. La tomé por cortesía, pero no bebí. Tenía sed, pero más de afecto que de líquido. Quise decirle tantas cosas, pero no encontraba palabras que no se rompieran antes de salir. Me miraba como si yo fuera un problema, no una madre. «Estás muy seria», me dijo de pronto. Asentí. «Estoy cansada», le respondí. Y era cierto. Cansada de fingir que todo estaba bien. Cansada de caminar en puntas de pie en una casa donde antes corría sin miedo. Cansada de no reconocerla. Cuando me levanté para irme, me dijo que no era necesario exagerar. Que ella sí me quería, pero a su manera. Y esa manera dolía. Al cerrar la puerta detrás de mí, sentí que esa no era solo la salida del apartamento. Era también la salida de su vida. Bajé por las escaleras. No quería tomar el elevador otra vez. Cada peldaño crujía con una mezcla de rabia y tristeza que no supe cómo nombrar. Pensé en todas las veces que me desvelé con ella, en los consejos que le di, en las veces que me llamó llorando. Y ahora, yo era una visita incómoda. En la calle, respiré hondo. El aire olía a gasolina y ciudad mojada. Me senté en una banca frente al edificio. Desde ahí podía ver su ventana, las cortinas blancas cerradas como un muro. Me pregunté en qué momento mi hija empezó a esconderme detrás del lujo, como si yo manchara su imagen. El tráfico pasaba lento, los coches brillaban bajo las luces de los semáforos. Saqué de mi bolso un pañuelo y me sequé los ojos. No quería llorar ahí, frente a desconocidos. Pero hay dolores que no se pueden contener con orgullo. Volví a casa con el corazón entumido. La calle que lleva a mi cuadra no tiene banquetas lisas, ni faroles modernos, pero ahí me siento yo. Me quité los zapatos, calenté un poco de sopa y me senté junto a la ventana. Las luces de mi vecindario no brillan como las de su departamento, pero por lo menos aquí no tengo que esconderme. Me recosté sin prender la televisión. No tenía ganas de distraerme. Tenía ganas de entender. ¿Por qué me dolía tanto? ¿Por qué sentía que algo se había roto para siempre? No encontré respuesta. Solo el deseo profundo de no volver a mendigar cariño donde claramente no lo hay. Algo en mí empezó a endurecerse esa noche. No con odio, no con rencor, sino con una firmeza silenciosa. Como si mi alma, acostumbrada a aguantarlo todo, empezara a decir basta. No planeaba vengarme ni hacer escándalos. No soy ese tipo de mujer. Pero si sabía algo. No podía seguir siendo una sombra en la vida de alguien a quien parí. Y mientras lavaba la copa que traje en la bolsa, porque sí, me la traje sin darme cuenta, sentí que era hora de dejar de pedir permiso para existir. El siguiente paso, no lo tenía claro. Pero ya no iba a retroceder. Los días siguientes no hubo llamadas, ni mensajes, ni disculpas. Solo silencio. Ese silencio seco que se cuela por las rendijas de la casa y se sienta conmigo en la mesa, como si también tuviera hambre. Me levantaba temprano sin razón, solo para tener algo que hacer. Barría el patio 2 veces, limpiaba lo que ya estaba limpio. Abría el celular esperando una notificación que no llegaba. Y ahí, en ese vacío, empecé a recordar todo lo que hice por Camila. Cuando tenía 13 y se enfermó del estómago en plena madrugada. Cuando le pagué la carrera con un préstamo que terminé de liquidar hace apenas 3 años. Siempre estuve. Siempre di. Una tarde abrí la caja de madera donde guardo cartas, fotografías y algunas notas suyas de cuando era niña. Encontré un dibujo donde me puso con capa de superhéroe. Abajo decía, mi mamá todo lo puede. Lo acaricié como si fuera piel. Me pregunté en qué momento dejé de ser su orgullo para convertirme en una carga decorativa. Me vi reflejada en el vidrio del cuadro y no supe si era tristeza o cansancio lo que se me notaba más. Afuera los niños jugaban. Uno gritó «mamá» y tuve que cerrar la ventana. A veces hasta las palabras duelen cuando no te pertenecen. Mi casa es modesta pero mía. No tiene acabados de lujo ni jardín con rosales importados, pero cada rincón tiene mi historia. La estufa en la que cociné sus primeras papillas. La lámpara que me regaló mi hermana cuando me divorcié.
el sofá donde Camila se dormía abrazada a mí después de leerle cuentos. Todo eso sigue aquí, pero ella ya no. Lo que hay en su lugar es un hueco, una grieta invisible que atraviesa la sala. Pensé en ir a verla otra vez, pero recordé su voz cortante, la forma en que me miró como si yo interrumpiera. Me quedé sentada con el teléfono en la mano. No marqué. Cuando una madre empieza a pensarse a sí misma como intrusa en la vida de sus hijos, algo muy profundo se rompe. No tiene que ser con gritos ni portazos. Basta con ese después te llamo que nunca llega. Ese luego nos vemos que cuelga en el aire por semanas. Y aún así, seguía revisando mi celular a cada rato. Como si de pronto, por arte de magia, apareciera su nombre en la pantalla. Pero lo único que llegaban eran correos del banco, promociones de supermercado y alguna que otra cadena de oración de mis vecinas. Camila no aparecía. Una noche, sin querer, abrí la app de la tarjeta de crédito que ella usa. La tengo en mi cuenta desde hace años. Fue un favor que le hice cuando apenas empezaba a trabajar. Yo la respaldé para que pudiera tener historial. Nunca me fijaba en los gastos, pero esa vez sí lo hice. Había cargos de una joyería, un restaurante elegante, una agencia de viajes y una compra reciente de un bolso de cuero en una tienda de diseñador. Me quedé viendo los montos, uno por uno, como si cada cifra me hablara más claro que ella. Gastaban como reyes, pero trataban a quien los ayudó como sirvienta. La mezcla de emociones me revolvió el estómago. Me sentí usada, no por el dinero, sino por lo que representaba. No es que me doliera que lo gastaran, sino que lo hicieran sin mirarme. Como si mi respaldo fuera un cajero automático sin rostro. Me vi ahí, en esa sala de mármol, sirviendo café, siendo humillada por quien vive gracias a la cuenta que yo firmé. Y de pronto, todo tomó otro color. Ya no era solo una madre triste. Era una mujer consciente. Consciente del valor que había olvidado tener. Me paré frente al espejo del baño y me miré como no lo hacía hace tiempo. Con exigencia. Con firmeza. No le conté a nadie. No por vergüenza, sino porque necesitaba procesarlo sola. Preparé café, del bueno, como el que me enseñó mi abuela. Me senté con mi libreta y empecé a anotar lo que sentía. Escribí palabras sueltas: respeto, olvido, abuso, despertar. Me quedé viendo la palabra despertar mucho tiempo. Porque eso era. Yo no estaba enojada, estaba despertando. Ya no me conformaba con ser vista. Quería ser reconocida. Quería que me hablaran con el mismo cuidado con el que cuidan sus muebles italianos. Quería que mi presencia pesara más que su tarjeta de presentación. Esa noche no dormí. No por insomnio, sino porque el cuerpo a veces sabe que está a punto de tomar una decisión. Me senté en la cama, abrí el cajón de mis papeles importantes y toqué la carpeta donde está todo lo relacionado a esa cuenta. Ahí estaba mi nombre. No el de Julián, no el de Camila. El mío. Sentí un nudo en el pecho. No era tristeza, era impulso. Aún no sabía qué iba a hacer, pero ya no me sentía paralizada. Lo que sí sabía, con toda certeza, es que si ellos tenían poder sobre mí era porque yo se los había dado. Y eso podía cambiar. Amanecí con la mirada fija en el techo. No sentí sueño. Sentí claridad. Hay silencios que te apagan y otros que te encienden por dentro. El mío había durado demasiado. Me vestí sin prisa. Me hice un café y lo tomé sin azúcar. Amargo, como las verdades que uno ya no quiere endulzar. Miré la silla vacía donde solía sentarse Camila. No supe si quería que regresara. Pero sí supe algo. Si volvía, tendría que hablarme diferente. Porque yo ya no era la misma. Y lo que iba a pasar era apenas el comienzo. Me desperté temprano con una certeza que me pesaba en el pecho. No iba a quedarme callada un día más. Me vestí sin pensar demasiado, agarré un suéter viejo y horneé un pastel de plátano con nuez. Lo preparé con las manos temblorosas, como si cada ingrediente fuera una forma de sostenerme. No pensaba discutir. No pensaba llorar. Solo quería ver a mi hija, plantarme frente a ella y recordarle quién soy. Caminé al paradero, tomé el autobús con el pastel en las piernas y el corazón latiendo despacio, como si se preparara para algo inevitable. Al llegar a su edificio,
Los detalles del lujo me parecieron más ofensivos que hermosos. Los autos estacionados afuera brillaban como joyas recién compradas. Las jardineras llenas de flores exóticas no olían a nada real. El guardia me reconoció y esta vez no me saludó. Toqué el timbre y esperé. Nadie respondió. Una joven empleada apareció por la entrada de servicio. Me miró con incomodidad, como si yo llevara un letrero de estorbo colgado al cuello. «La señora Camila no está disponible», dijo. Yo respondí que solo venía a dejarle algo, que no me iba a quedar. Le extendí el pastel con ambas manos. Ella dudó, lo tomó con cuidado, lo miró como si no supiera qué hacer con él. Quise decir algo, pero la voz no me salió. Me quedé ahí, parada como si fuera parte del paisaje, mirando la puerta que ya no se abría para mí. En el ventanal del fondo, vi a Camila. Sentada en su sala, rodeada de 3 mujeres, todas vestidas con ropa de diseñador. Reían. Se pasaban una botella de vino blanco, y en medio de ellas, Julián. En un instante, me vio. No dijo nada. Solo le susurró algo a Camila. Ella giró la cabeza hacia mí, y luego la volvió a girar, como si no me hubiera visto. No sé si fue el desprecio o la indiferencia lo que más dolió. Lo que sé es que en esa sala, perfectamente decorada, estaba mi foto. Pero no colgada, no enmarcada. Estaba sobre un aparador de madera fina, volteada. Boca abajo. La vi claramente. Un retrato que tomamos hace unos años, cuando Camila me llevó a un spa de lujo por el Día de las Madres. Me pregunté si la volteó porque le daba vergüenza, o porque ya no encajaba con su estética. Me quedé congelada. La empleada cerró la reja sin decir nada más. Yo caminé sin voltear atrás. Ni siquiera sé cómo llegué al transporte. Solo sé que las lágrimas esperaron a que nadie me viera para salir. Ese día entendí que hay rechazos que no necesitan gritos. Que la omisión también lastima. Me senté en la parte trasera del camión, rodeada de extraños, y por primera vez en mucho tiempo no quise regresar a casa. Sentía que no tenía dónde. Me vi en la ventana y no me reconocí. Me pregunté en qué momento me volví esta versión callada de mí misma. Al llegar a mi colonia, me detuve en la tiendita y compré una coca bien fría. Necesitaba algo que me recordara que aún existo. El gas me picó la garganta, como si me despertara de un letargo. Entré a casa y dejé las llaves sobre la mesa. El pastel que yo había horneado ya no estaba conmigo. Me senté frente a la ventana con la sensación de haber dejado un pedazo de mí allá. No tenía hambre, pero me serví un poco de arroz recalentado. Lo comí sin ganas. El reloj sonaba en la cocina, cada tic-tac se sentía como un eco hueco. Revisé el celular. Nada. Ni una palabra. Ni un mensaje de gracias. Me quedé ahí, escuchando los sonidos de mi vecindario, los perros ladrando, los vecinos saludándose, la vida sencilla que siempre me acompañó. Y entonces lo supe. Esa fue la última vez que me iba a parar frente a esa puerta sin ser invitada. No porque me sintiera menos, sino porque, por fin, empecé a entender que el respeto no se ruega, se exige. Esa imagen de mi fotografía volteada me va a seguir por mucho tiempo. Y quizá es justo, porque cada que la recuerde, también recordaré que tengo derecho a límites. No quiero entrar a lugares donde se me ignora. No quiero ser bienvenida solo cuando conviene. Si mi presencia incomoda, entonces mi ausencia pesará. No sé cómo ni cuándo, pero esa indiferencia va a dolerles. Porque aprendí a desaparecer sin hacer escándalo, y eso duele más. Antes de dormir, me senté con mi libreta y escribí una sola palabra: dignidad. La subrayé 3 veces. Me prometí que la próxima vez que alguien me viera por debajo del hombro, yo también bajaría la mirada, pero para recoger mis cosas e irme. Me acosté sin lágrimas. Esa noche no lloré. Esa noche me protegí. Me abracé a mí misma por dentro. Y supe que lo que vendría después ya no sería tristeza, sería transformación. ¿Y tú? ¿Qué harías si tu propia hija te negara la entrada a su casa como si fueras una extraña? ¿Te quedarías callada o te irías sin mirar atrás? Esa noche no pude dormir. Cerraba los ojos y solo veía esa imagen, mi foto, dada vuelta,
en medio de su sala perfecta. El silencio de Camila, su mirada vacía, ese gesto de ignorarme como si fuera una molestia. Me levanté a las 3 de la mañana, abrí la cocina y me serví agua. No tenía sed. Solo necesitaba sentir algo. Me senté en la mesa con una libreta y empecé a escribir. No sabía bien qué. Palabras sueltas, emociones mal puestas, pensamientos que no me cabían en el pecho. Y sin planearlo, abrí la aplicación del banco en el celular. Hacía tiempo que no lo hacía. Ahí estaba la cuenta. La tarjeta de crédito que Camila usaba desde hace años seguía activa. No era suya, era mía. Yo se la había tramitado cuando recién se casó, porque no tenía historial, porque los bancos no te dan nada si no tienes nombre. Y yo le di el mío. Todo estaba en orden. Cargos al día. Compras recientes. Muchas. Vi las últimas transacciones y sentí un nudo en la garganta. Spa de lujo, restaurante con vista al castillo, tienda de ropa de diseñador, boletos de avión. Gasto tras gasto. Mes tras mes. Todo pagado con la firma que ya no respetan. Me quedé mirando la pantalla como si fuera un espejo. Y en ese reflejo vi la verdad. No era que me hubieran olvidado, es que ya no me necesitaban como madre, pero sí como respaldo financiero. Fue como un golpe seco. No por el dinero. El dinero va y viene. Lo que me dolía era el uso. La forma en que alguien puede servirse de ti y luego pretender que no existes. Pensé en cada pago hecho en silencio. En cada vez que me dijeron luego te lo transfiero y nunca llegó nada. En cada favor que se volvió costumbre. Y en la manera en que mi voz fue perdiendo peso frente a cada nueva compra. Me paré de la silla. Caminé descalza por la sala. Cada paso sonaba distinto. Como si el suelo también hubiera cambiado de tono. Abrí el cajón donde guardo mis documentos. Ahí estaba el contrato de la tarjeta. Todo legal. Todo bajo mi nombre. Sentí rabia. Pero no esa rabia que explota. Era otra. Más fría. Más digna. Una que no grita, pero decide. Me quedé un rato ahí, sentada en la alfombra, leyendo cada cláusula como si buscara una grieta por donde respirar. No la encontré. Pero sí encontré algo más profundo, una certeza que me sacudió entera. Me di cuenta que el control que yo creía perdido aún estaba en mis manos. Ellos podían tener la casa con ventanas grandes, los muebles caros y las joyas, pero la tarjeta la tenía yo. Y eso lo cambiaba todo. No porque quisiera vengarme, sino porque por primera vez en mucho tiempo sentí que tenía una herramienta para marcar límites. Llevaba años sintiéndome desplazada, pero seguía sosteniendo el piso sobre el que ellos caminaban. Y ya no quería sostener nada que me hiciera daño. El amor no es eterno cuando es unidireccional. Tampoco el respaldo. Apagué la luz de la sala. Me senté frente a la ventana. La calle estaba vacía, y mi alma también. Pero entre esa calma apareció una voz dentro de mí que hacía mucho no escuchaba. Una voz que decía, ya basta. No sabía qué hacer todavía. Cancelarla de inmediato me parecía impulsivo. Pero tampoco podía quedarme quieta sabiendo que mi nombre, ese que me costó toda una vida mantener con orgullo, estaba siendo usado por personas que me ignoraban. No necesitaba su gratitud. Pero sí, al menos, su respeto. Pensé en llamar a Camila. En decirle lo que sentía. Pero algo me detuvo. No quería hablar desde la emoción. Quería hacerlo desde la claridad. Tomé la decisión de esperar unos días. Analizar mis movimientos. Saber que no era una reacción, sino una posición. Porque cuando uno actúa desde el dolor, a veces se arrepiente. Pero cuando lo hace desde la dignidad, no. No hay vuelta atrás. Dormí poco, pero profundo. Como si mi cuerpo entendiera que por fin algo se había reacomodado. A la mañana siguiente, fui al banco. No hice ningún trámite. Solo pedí una cita con mi ejecutiva de cuenta. Quería estar preparada. En control. Salí de ahí con una sensación distinta. No era alegría. Era firmeza. Me compré un café en la esquina y caminé lento hasta mi casa. Vi los negocios pequeños, los puestos de fruta, los niños saliendo de la escuela. Todo era normal.
Todo era real. Y me di cuenta de que extrañaba eso, la vida sin adornos. Sin apariencias. El lujo puede comprar muchas cosas, pero no puede comprar lo que me están quitando. La cita sería en 3 días. Me prometí a mí misma no cancelar esa tarjeta por impulso. Quería hacerlo mirándola a los ojos. Que supiera que yo no necesitaba levantar la voz para hacerme respetar. Que no me iba a volver a gritar en su casa como si no valiera nada, mientras cenaban con mi crédito. Me miré al espejo antes de dormir y sentí algo distinto. No era enojo. Era una decisión gestándose. Firme, silenciosa y llena de un amor propio que había estado dormido por mucho tiempo. No sé qué fue más duro, la humillación en su sala o darme cuenta de que mi silencio la había alimentado. No dije nada cuando me gritó. No reaccioné cuando su esposo se burló. Me limité a existir en una esquina, fingiendo que no dolía. Pero sí dolía. Y dolía más cuando regresaba a mi casa y me encontraba con mi reflejo. Esa mujer frente al espejo del baño ya no era la misma. Sus ojos no brillaban. Su postura era de quien carga una culpa que no le pertenece. Me detuve ahí, en silencio, y entendí que si no me defendía yo, nadie más lo haría. Agarré una libreta vieja y me senté en la cama. Empecé a escribir sin pensar. Estoy cansada de callar. Estoy cansada de no ser vista. Estoy cansada de que confundan mi amor con obligación. Las letras salieron con una fuerza que me sorprendió. Era como si mi cuerpo entero quisiera vaciarse. Me volví a ver al espejo. Me puse mis aretes de perlas, esos que guardo para ocasiones especiales. No valen mucho, pero tienen historia. Me miré y supe que ya no podía presentarme con la cabeza baja. Esa mujer que crió sola una hija, que pagó escuela, comidas y deudas, no se merecía seguir aguantando desprecios. Fui a mi closet y elegí una blusa que no usaba desde hacía años. No era de diseñador, pero me hacía sentir segura. Me puse mis zapatos de tacón bajito, esos que usaba cuando daba clases. No quería venganza, quería presencia. Y esa mañana decidí que la próxima vez que Camila me mirara, lo haría desde otro lugar. No desde el miedo o la costumbre, sino desde la firmeza. Caminé por la casa con una taza de café caliente. El aroma llenó el aire, y por primera vez en semanas, no se me revolvió el estómago. Ya no era culpa lo que sentía. Era claridad. Pasé el resto del día organizando mis papeles. Abrí carpetas, separé recibos, verifiqué cuentas. Una parte de mí quería que todo estuviera en orden por si tenía que defenderme. Mi cuenta principal estaba limpia. Mi ahorro, intacto. Esa casa, mi casa, seguía a mi nombre. Y la tarjeta de Camila seguía activa. Todo bajo mi control. Revisé mi testamento. Le había dejado todo a ella. Cerré el documento con una rabia que no me esperaba. ¿Cómo llegamos a esto? ¿Cómo pasamos de compartir chilaquiles en mi cocina a esto, esta distancia disfrazada de elegancia? Me preparé un arroz con leche. Me supo distinto. No sé si por los recuerdos o porque ya no estaba triste. Estaba alerta. Pensando. No tenía prisa, pero sí un objetivo. Sentarme con ella. Hablarle con la voz de una madre que ya no suplica, sino que exige. Porque uno puede ser paciente, pero no eterno. Me asomé por la ventana. La calle estaba en calma. El mundo seguía. Y yo, por fin, había dejado de sentirme invisible. Esa noche volví al espejo. Lo limpié con un trapo húmedo. Quería verme bien. Verme completa. Sin vergüenza. Esa misma tarde me llegó un mensaje de Camila. No decía mucho. Mamá, ¿cómo estás? No respondí. No por orgullo, sino porque no quería caer en el juego de siempre. Ella lanzaba una cuerda cada vez que presentía distancia. Pero no para acercarse, sino para asegurarse de que yo aún estaba ahí. Me prometí no contestarle hasta tener las palabras correctas. No iba a reaccionar. Iba a accionar. No con gritos. Con hechos. Porque hay algo más fuerte que un reproche, una decisión tomada en silencio. Me metí a bañar. El agua caliente me relajó el cuerpo.
Mientras me enjabonaba, pensé en la próxima vez que me viera. Ya no sería la misma señora sentada en su sala de mármol, temblando con una taza de café en las manos. Ya no. Ahora sería yo quien entrara con postura firme, sabiendo lo que valgo. Porque si el lujo la había hecho olvidar quién era yo, entonces yo iba a recordárselo. No con resentimiento. Con claridad. El respeto no se compra. Se planta. Y yo estaba a punto de plantarlo de nuevo. Esa noche no hubo lágrimas. Me dormí con el ventilador encendido, el cabello aún húmedo y el corazón más liviano. Soñé con mi infancia. Con mi madre. Con su voz diciéndome: no te dejes, hija. Nunca te dejes. Desperté antes del amanecer con una energía rara. Como si algo estuviera empujándome a actuar. Me puse una bata, me serví café y abrí el celular. Ahí estaba la notificación de mi cita bancaria. 3 días. En 3 días, todo cambiaría. Pero no de golpe. Paso a paso. Con la frente en alto. Me volví a sentar frente al espejo. Lo miré con otros ojos. Ya no buscaba respuestas en él. Ahora solo me aseguraba de recordar mi rostro antes de que la vida me hiciera olvidarlo otra vez. Porque muchas veces, uno se pierde en los demás. En sus deseos, sus necesidades, sus exigencias. Pero hoy no. Hoy yo era mi centro. Y ese espejo, limpio y firme, me devolvía una imagen que por fin me hacía sentir algo parecido a orgullo. Desde temprano supe que ese domingo no sería como los demás. Me levanté sin que sonara el despertador, preparé café y me vestí con calma. No había prisa, pero sí propósito. Me puse una blusa color vino, la que usaba cuando tenía juntas importantes en la escuela. Quería ir con la dignidad puesta, no como madre rogona, sino como mujer que sabe lo que vale. Tomé el bolso de cuero que me regalaron en mi jubilación. No era nuevo, pero estaba intacto, como yo. Cerré la puerta con una firmeza que no tenía hace semanas. Iba a verla. Pero esta vez, sin expectativas. Llegué a su edificio poco antes del mediodía. El cielo estaba despejado, la ciudad en calma. El portero me miró raro, como si recordara la última vez que salí de ahí con los ojos rojos. No me detuve. Caminé directo al elevador y subí sin anunciarme. No pensaba tocar timbre eternamente esperando a que me hicieran el favor de abrirme. Cuando Camila abrió la puerta, llevaba una bata de seda azul claro y el cabello recogido. No me sonrió. Solo dijo: ¿qué haces aquí? Y yo, con voz firme pero tranquila, respondí: a despedirme. El silencio fue inmediato. Ella no entendía. Se hizo a un lado y entré sin pedir permiso. La sala seguía igual, perfecta, helada, silenciosa. Julián estaba en el sofá, con el celular en la mano. Me miró con una sonrisa burlona. ¿Despedirse? Por favor, dijo entre dientes, sin dejar de mirar la pantalla. No le respondí. Caminé hasta el centro de la sala, dejé mi bolso sobre la mesa de centro y me senté con la espalda recta. Camila se cruzó de brazos. Su expresión era una mezcla de incomodidad y molestia. Yo me sentía en paz. No vine a pelear, hija, dije. Solo vine a cerrar algo que ya estaba roto. Camila no dijo nada. Julián soltó una risa suave, como si todo esto le pareciera absurdo. Respiré hondo. No había rabia en mí, solo claridad. Durante años he estado para ti. En las buenas, en las malas y en las que fingiste que no existía. Hoy ya no me busques. Fue como soltar una piedra. Me sentí más ligera. Nadie respondió. Solo se escuchaba el sonido del aire acondicionado. Miré a mi alrededor, los muebles nuevos, las alfombras importadas, la vajilla expuesta como trofeo. Todo impecable. Todo sin alma. Me pregunté si ese era el mundo que ella soñó construir o solo el disfraz que aprendió a usar. A veces, el éxito se parece más a una vitrina que a una vida. Me puse de pie, abrí el bolso y saqué un sobre. No lo entregué. Lo dejé sobre la mesa. Ella lo vio pero no se movió. Sabía lo que era. Sabía que no habría marcha atrás después de abrirlo. Me acerqué a la ventana. Afuera,
El sol golpeaba con fuerza. Desde ahí podía ver los edificios altos, las azoteas llenas de antenas, los autos en miniatura. Pensé en mi casa, en mi calle con baches, en los árboles sin podar, y sentí más orgullo por lo que tengo allá que por todo este escenario de revista. Me di la vuelta. Camila me miraba fijamente. No había lágrimas en sus ojos, pero sí un pequeño temblor en su barbilla. Tal vez, por primera vez, entendía que yo no iba a regresar a su juego. Julián se levantó para hablar, pero lo interrumpí con un gesto. «Contigo no tengo nada que hablar», le dije sin levantar la voz. Me dirigí de nuevo a Camila. La tarjeta, la cuenta, los favores, todo se acaba hoy. Sus labios se entreabrieron, pero no salió nada. No hubo insulto, no hubo súplica. Solo silencio. Y en ese silencio, por fin, me sentí fuerte. Tomé mi bolso, caminé hacia la puerta. No esperé que me acompañaran. Al salir, respiré profundo. El aire del pasillo me supo más limpio que el de esa sala llena de perfume caro y palabras vacías. Bajé por el elevador sin mirar mi reflejo. No me hacía falta. Ya sabía quién era. En la recepción, el guardia me ofreció ayuda. Le sonreí y le dije que no. Afuera, el calor era seco, pero me sentía viva. Como si acabara de sacudirme años de miedo. El sol me dio en la cara. Y por primera vez, no me tapé. Al llegar a casa, me quité los zapatos y me senté en la cocina. Encendí la radio, puse agua a hervir para hacerme un té y abrí las ventanas. Todo olía a libertad. A inicio. No sabía cómo iba a reaccionar Camila. Ni me importaba. Porque lo importante no era cómo ella se sintiera. Era cómo me sentía yo. Y por fin, después de mucho tiempo, no me sentía menos. Ni invisible. Me sentía presente. Entera. Lista para el siguiente paso, el más fuerte de todos. 2 días después, me llegó una invitación por mensaje. Venía de Camila. Decía que querían tener una cena familiar para hablar en paz. No puse emojis, no respondí con entusiasmo. Solo dije, está bien. Sabía que no era paz lo que querían. Era control. Pero aún así, acepté. No por ellos, sino por mí. Quería cerrar este capítulo de frente, sin quedarme con palabras en el pecho. Me puse un vestido negro sencillo, me recogí el cabello y llevé un labial rojo que casi no uso. No para verme elegante, sino para recordarme que sigo viva. Llegué puntual, con las emociones bajo llave. Desde que abrí la puerta del departamento, supe que todo era apariencia. Música instrumental de fondo, velas aromáticas, copas de cristal alineadas con precisión. Me ofrecieron vino blanco. Lo rechacé. Preferí agua. Julián me saludó con una sonrisa falsa. Camila, con un abrazo frío. La mesa estaba decorada como si esperaran visitas importantes. Platos dorados, servilletas de lino, un centro de mesa exagerado. Me senté en un extremo, como siempre. Le ofrecí ayuda a la empleada. Me dijo que ya todo estaba bajo control. Claro, lo estaba, para todos menos para mí. La cena fue lenta. Preguntas forzadas, comentarios innecesarios. ¿Sigues en tu misma casa, mamá?, preguntó Camila, como si eso fuera algo malo. Asentí. Ahí estoy bien. Julián empezó a hablar de su nuevo proyecto, un club privado para socios exclusivos, con spa, gimnasio y restaurante gourmet. Lo escuché con respeto, pero sin interés. Ellos hablaban de estatus, de contactos, de eventos. Yo pensaba en las veces que me salté comidas para pagar la colegiatura de Camila. Ninguno mencionó lo que pasó días atrás. Nadie dijo la palabra tarjeta, pero todos sabíamos que estaba flotando en el aire. En un momento, Camila me miró directamente. Su tono fue suave, pero sus palabras hirieron más que un grito. Mamá, a veces siento que no entiendes tu lugar. Tuve que apretar los labios para no soltar todo. Respiré. Conté hasta 3. Y respondí, claro que lo entiendo. Solo que tú olvidaste cuál es el mío. Nadie dijo nada. Julián sirvió más vino. La empleada trajo el postre.
Pastel de chocolate con nuez, mi favorito. Irónico. Intentaban usar el sabor para borrar el veneno. Pero no funcionó. Ya era tarde para endulzar lo que estaba podrido. Vi cómo se movían con soltura, cómo actuaban sin culpa. Y en ese momento, comprendí que la cena no era un intento de reconciliación. Era una estrategia para suavizarme, para ver si yo cedía, si olvidaba, si volvía a ser esa madre que aguanta todo con tal de estar cerca. Pero ya no. Yo no iba a ser parte de su teatro. Me vi reflejada en el espejo del comedor. Ahí estaba, sentada entre lujos prestados, fingiendo calma. Y me di cuenta de que el respeto nunca se sirvió en esa mesa. Solo apariencias. No grité. No hice drama. Pero mi silencio pesaba. Terminé mi plato con calma. Me limpié las manos. Tomé mi bolso y me puse de pie. Gracias por la cena, dije. Julián quiso decir algo, pero lo interrumpí. No necesito explicaciones. Necesito coherencia. Camila frunció el ceño. Otra vez con tus indirectas. Me acerqué a ella, la miré de cerca. No es una indirecta, hija. Es un espejo. Mírate bien. Dejé un sobrecerrado sobre la mesa. La fecha de cancelación estaba escrita en rojo. Me fui sin mirar atrás. Bajé por el elevador con el corazón latiendo fuerte. En la calle, el aire me golpeó la cara como una caricia dura. Subí al taxi y el chofer me preguntó si todo estaba bien. Le dije que sí. No porque lo estuviera, sino porque ya no importaba que no lo estuviera. Esa cena no fue el cierre. Fue el aviso. La verdadera decisión se acercaba. Y esta vez, no iba a temblar la mano. Iba a temblar la estructura. La próxima vez que me vieran, no sería sentada en su mesa, sino de pie frente a su realidad. ¿Y tú? ¿Aceptarías una invitación de alguien que te lastimó solo para mantener la paz? ¿O preferirías alejarte, aunque duela? Desde que salí de aquella cena supe que no había vuelta atrás. Lo sentí en la espalda, en las piernas, en la forma en que mis pasos ya no buscaban su aprobación. Al llegar a casa, dejé los zapatos junto a la puerta y me senté en la cama sin encender la luz. Solo quería escuchar el silencio. Ese que antes me pesaba y ahora me sostenía. Sabía lo que tenía que hacer. No era venganza. Era orden. Cerrar ciclos. Marcar el límite con un trazo claro. Me serví un vaso de agua y me senté frente al celular. Lo desbloqueé con manos firmes. Ya no temblaban. Entré a la aplicación del banco. Vi la tarjeta. La que lleva años usándose como si fuera de ellos. Recordé cada gasto, cenas, viajes, reservas en hotel boutique, compras en línea de marcas que ni siquiera sé pronunciar. Todo con mi firma detrás. El botón de cancelación estaba ahí. Solo hacía falta tocarlo. Y lo hice. Un solo toque. Silencioso. Pero brutal. Me apareció el mensaje, tarjeta bloqueada con éxito. Cerré los ojos. No sentí miedo. No sentí duda. Solo una paz nueva. Esa que nace cuando uno elige dejar de permitir. A los 10 minutos llegó el primer mensaje. Era de Camila. Mamá, ¿qué pasó con la tarjeta? No respondí. 1 minuto después, otro mensaje. Luego una llamada. No contesté. Me limité a dejar que sonara. Me imaginé el momento exacto en que intentaron pagar algo y la transacción fue rechazada. Tal vez estaban en un restaurante elegante, rodeados de luces cálidas y música de fondo. Y ahí, frente a sus amigos, el sistema les dijo que no. Que esa cuenta ya no los respaldaba. Que el crédito se terminó. Porque así como se agota el dinero, también se agota la paciencia. No estaba buscando humillarlos. Estaba dejando de humillarme a mí misma. Pasaron los minutos, luego las horas. Me llegaron mensajes del banco confirmando la suspensión. Me senté a escribir en mi libreta, hoy dejé de financiar mi propio desprecio. Nunca imaginé que una acción tan pequeña pudiera tener tanto peso. No era solo cortar una tarjeta.
Era cortar el hilo invisible que me ataba a una versión de mí que ya no quiero ser. Y si para eso debía parecer dura, que así fuera. El respeto propio tiene un precio. Y yo ya lo había pagado con creces. Por la tarde me llamó Julián desde otro número. Lo supe porque su tono era distinto. No estaba molesto. Estaba nervioso. «¿Qué hiciste, María Elena?», me dijo. Me reí. Una risa baja, casi muda. Lo que tú nunca pensaste que haría, decir basta. Colgó sin decir adiós. Me quedé mirando el celular un rato, luego lo apagué. No quería que nadie más interrumpiera mi paz. Preparé sopa con lo que tenía en casa. Me supo a verdad. Me senté a cenar sola, pero acompañada por algo nuevo, la sensación de haberme elegido a mí. Esa noche dormí con el celular apagado. Me tapé con mi cobija tejida, la que huele a alcanfor y a recuerdos. No hubo pesadillas. Solo un sueño breve en el que caminaba por un pasillo largo, vacía de miedo, llena de decisiones. Al despertar, el sol ya entraba por la ventana. Hacía días que no me sentía tan ligera. Me tomé el café sin prisa. En silencio. En paz. Volví a abrir la libreta y escribí otra frase. Ya no me deben dinero. Me deben respeto. Me di cuenta de que ese pensamiento, aunque no pague cuentas, da dignidad. Y eso vale más. Salí a caminar al parque de la colonia. Me saludaron algunas vecinas. Me senté en una banca y observé a los niños jugar. Nadie sabía lo que había hecho. Nadie imaginaba el terremoto emocional que estaba ocurriendo en ese momento en un departamento lujoso al otro lado de la ciudad. Y no hacía falta que lo supieran. Porque esta vez no necesitaba que me aplaudieran. Solo necesitaba sentirme congruente. Y eso ya lo había logrado. Con un solo toque, había movido una estructura entera. Volví a casa con el rostro bronceado por el sol. Abrí las ventanas y dejé que entrara el aire. Revisé mis cosas. Me senté en el sillón a leer un rato. Pero no pude concentrarme. Porque aunque sabía que lo que hice era lo correcto, también sabía que iba a tener consecuencias. Ellos no estaban acostumbrados a límites. Menos viniendo de mí. Pero yo estaba lista. Tal vez por primera vez en mucho tiempo. No sabía si iban a venir a reclamarme. A llorar. Antes de continuarmos, si esta historia te está emocionando y quieres seguir acompañando relatos llenos de vida, dolor y transformación, no te olvides de suscribirte al canal. Aquí, cada historia tiene alma, y tal vez, alguna te ayude a sanar algo que ni sabías que seguía dentro de ti. Haz clic en suscribirse, y sigue este camino con nosotras. A manipular. Lo que sí sabía, era que esta vez no iba a temblar. Apenas abrí la puerta y vi sus caras, supe que no venían a disculparse. Camila tenía los ojos hinchados, pero no por tristeza, sino por enojo. Julián entró con la misma arrogancia de siempre, como si la casa le perteneciera. No me preguntaron si podían pasar, solo lo hicieron. Traían la incomodidad colgada en los hombros y las palabras listas para dispararse. Me senté frente a ellos con el cuerpo sereno pero el alma firme. No tenía nada más que ofrecerles, excepto una verdad que ya no iba a callar. Esta vez, yo tenía el control. Esta vez, ellos venían a rendir cuentas. Camila fue directa, como siempre que se siente amenazada. Me preguntó por qué había cancelado la tarjeta sin avisar. La miré sin apuro, sin miedo, sin culpa. Le dije que ya no estaba dispuesta a financiar su desprecio. Que los lujos que sostenía con mi firma eran exactamente lo que me había dejado fuera de su vida. Julián bufó, como si mis palabras fueran un chiste. No era necesario hacer un drama financiero, dijo, como si mi límite fuera un capricho. Lo dejé hablar. No tenía prisa en derrumbar su discurso. La verdad cae sola, y hoy venía con fuerza. De pie junto a la mesa, Julián dio un paso torpe y chocó con una copa que cayó al suelo. El sonido del cristal al romperse llenó la sala como un eco violento. Nadie se movió. Yo lo miré fijo. No por el accidente, sino por lo que simbolizaba. Esa copa rota era exactamente lo que quedaba entre nosotros. Restos de algo que fue útil, bonito, pero que ya no servía. Me agaché lentamente,
Barrí los pedazos sin decir palabra. Camila no me ayudó. Nunca ha sabido recoger lo que rompe. Esa escena se quedó grabada en mi cuerpo como una cicatriz silenciosa. Cuando terminé de limpiar, les pedí que se sentaran. Camila lo hizo sin hablar, pero Julián prefirió quedarse de pie, con los brazos cruzados. Saqué del cajón un sobre y lo puse sobre la mesa. Ella lo reconoció. Era la documentación de la propiedad donde vivían. Lo leyó en silencio y levantó la vista con desesperación. ¿Nos vas a sacar?, preguntó. Le respondí que no. Que lo que iba a hacer era ponerle un alto a ese acuerdo tácito en el que yo pagaba y ellos se burlaban. Que ya no más. Que si querían esa casa, tendrían que pagarla con su propio dinero. Julián intentó objetar, hablar de justicia, de familia, de valores. Lo escuché sin interrumpir, no porque me importara su discurso, sino porque cada palabra suya reforzaba mi decisión. Camila, en cambio, se hundía en su silla como si el mundo se le viniera encima. Por primera vez, entendí que ella nunca había sido fuerte. Solo había tenido a alguien detrás que la sostenía. Y ese alguien era yo. Cuando se dio cuenta de que ya no tenía donde recargarse, se desarmó. Me pidió perdón sin lágrimas, solo con la voz baja. No dije nada. A veces, la dignidad no responde. Solo se mantiene firme. Después de unos minutos, ambos se levantaron. No hubo abrazos, ni besos, ni promesas. Julián salió primero, golpeando la puerta con más fuerza de la necesaria. Camila me miró antes de irse. Esa mirada me dolió más que todo lo anterior. No por lo que decía, sino por lo que no pudo decir. Cerré la puerta y me recosté en el sillón. No lloré. No sentí alivio inmediato. Solo un peso que empezaba a moverse. No me arrepentía. Lo había hecho tarde, sí, pero lo había hecho. Y eso ya era suficiente. Puse música bajita, me preparé un café y me senté a escribir en mi libreta. Anoté solo una frase: hoy dejé de ser garantía para otros y empecé a ser responsable solo de mí. Repetí esa frase en voz baja varias veces. Me llenaba el pecho. Me recordaba que lo que se rompe también libera. Que las copas rotas hacen ruido, pero también marcan finales. Y los finales son necesarios cuando uno lleva demasiado tiempo sirviendo lo que nadie valora. Esa noche, por primera vez, no me sentí culpable por ponerme primero. Antes de dormir, ordené mis papeles, apagué el celular y dejé las ventanas abiertas. Entraba una brisa ligera, casi imperceptible. El tipo de viento que anuncia cambios, aunque todavía no se ven. Cerré los ojos sin temor a los mensajes pendientes ni a los reclamos que vendrían. Dormí con la tranquilidad de quien eligió la incomodidad momentánea para evitar el vacío permanente. Y si lo que viene duele, que duela. Pero al menos, ahora sé que el dolor ya no va a ser por quedarme callada. El lunes siguiente amaneció con un silencio distinto. Ya no era ese silencio triste que me acompañaba desde que todo comenzó, sino uno más firme, como si la casa también supiera que algo había cambiado. Desayuné sola, como siempre, pero el pan me supo distinto. No era más rico, ni más fresco. Era más mío. Ya no tenía que pensar en nadie más al cortar una rebanada. Ni justificar mis decisiones, ni cargar la culpa de no ser la madre perfecta. Puse la taza de café sobre el mantel y me permití un momento de calma, ese tipo de paz que llega después de poner límites. En el celular no había mensajes nuevos. Ni llamadas perdidas. Nada. Camila no volvió a escribir, y Julián, menos. El vacío digital contrastaba con el eco emocional que había dejado la última visita. No esperaba disculpas. Ni siquiera explicaciones. Lo que sí esperaba, honestamente, era un poco de reflexión. Pero a veces uno le da demasiada profundidad a gente que vive en la superficie. No me sorprendía su silencio. Me sorprendía que, por primera vez, no me afectara. Me levanté, regué las plantas y abrí las ventanas. El día era soleado, pero por dentro, seguía haciendo frío. Durante la tarde me senté a ordenar documentos. Saqué las carpetas de los seguros, la cuenta del banco, los papeles de la casa. Todo estaba en regla. Nada a nombre de ellos. Me aseguré de que eso no cambiara. Puse notas,
instrucciones, cosas que uno deja listas por si un día ya no está. No me gusta pensar en la muerte, pero me aterra más dejar asuntos inconclusos. Revisé el testamento. Lo modifiqué. Y por primera vez en años, no sentí culpa al quitar nombres. Solo sentí justicia. Una justicia silenciosa, escrita con pluma negra sobre papel blanco. Al anochecer, salí a caminar. La colonia seguía igual, los mismos ruidos, los mismos perros ladrando, las mismas vecinas asomadas en las ventanas. Me saludaban con respeto, sin saber nada de lo que yo estaba viviendo. Y agradecí ese anonimato. Agradecí que nadie preguntara, que nadie opinara. A veces una necesita ser solo una más. Sentí el peso del aire, la dureza del suelo bajo mis pies, la tibieza de estar de nuevo en mi propio cuerpo. Había pasado tanto tiempo pendiente de otros, que ya ni recordaba cómo se sentía habitarme. De regreso a casa me crucé con la señora Irma, que me preguntó si Camila vendría a visitarme pronto. Le respondí que no sabía. No me nació mentir. Tampoco justificarla. Solo dije la verdad. Entré a casa y cerré la puerta con doble vuelta. Me preparé una sopa de lentejas, sencilla, como a mí me gusta. Me senté frente al televisor, pero no lo encendí. Me quedé mirando la pantalla negra, como si ahí pudiera reflejar todo lo que no he dicho en voz alta. Me dolía, sí, pero también me daba fuerza saber que ya no me estaba traicionando a mí misma. Antes de dormir, me senté en la cama con una libreta nueva. La otra ya se había llenado. Escribí sin filtros, sin adornos. Hoy confirmé que el vacío pesa menos que el desprecio. Cerré la libreta y la puse en el buró, al lado del reloj de mesa. Puse la alarma aunque no tenía nada urgente al día siguiente. Solo por costumbre. El hábito de seguir adelante, aunque el mundo te dé la espalda. Me acosté y me tapé hasta los hombros. Escuché los ruidos de la calle como si fueran una canción suave. Por primera vez en mucho tiempo, no me sentí rota. Me sentí real. Dormí poco pero profundo. Me desperté 2 veces, no por angustia, sino porque mi cuerpo aún se estaba adaptando al silencio sin culpa. Esa clase de silencio en el que no hay miedo, pero tampoco consuelo. Solo espacio. Me levanté sin prisa. Preparé café. Salí al patio descalza. Pisé la tierra húmeda, miré el cielo sin buscar respuestas. No había respuestas. Solo decisiones. Y yo ya había tomado las mías. No sabía qué haría Camila. No sabía si iba a buscarme o si me iba a borrar de su vida. Pero por primera vez, no me importaba. Colgué ropa en el tendedero y noté que una blusa se estaba desgastando. Era la que me regaló ella hace años. La toqué y me quedé viendo el bordado. No supe si guardarla o dejar que el tiempo hiciera lo suyo. La doblé y la puse en una bolsa, con otras cosas que ya no uso. Decidí que no quiero vivir rodeada de recuerdos que me detienen. Prefiero tener espacio para lo nuevo, aunque no sepa todavía qué viene. Cerré la bolsa, la dejé junto a la puerta. Y entendí que no siempre el vacío es malo. A veces, es el inicio de una casa limpia. No fue Camila quien habló, fue el vecindario. Las noticias viajan rápido cuando se vive en edificios donde las paredes escuchan más que las personas. Una vecina de Las Lomas, que también toma clases de yoga con una conocida mía, soltó el comentario como si fuera una anécdota cualquiera. Dicen que la mamá de Camila les cerró la tarjeta y los dejó pagando la renta. Fingí sorpresa, como si no supiera nada, pero por dentro sentí una mezcla de risa y desahogo. El rumor ya no era mío. Era de todos. Y por primera vez, eso no me incomodaba. Nunca me ha gustado la vergüenza pública, pero esta vez no era yo la avergonzada. Era ella, la que tanto se esforzó en parecer perfecta. La mujer de la ropa impecable, los zapatos importados, la bolsa carísima colgada al hombro como si fuera su escudo. Ahora la miraban con otros ojos. Y no por lo que tenía, sino por lo que había perdido, su soporte. La fachada se había rajado. Ya no era solo la esposa de Julián ni la socia de una agencia de viajes. Era también la hija de la señora a la que trató como sirvienta. Los chismes no me dan orgullo, pero esta vez no me molestó que supieran. Cada mirada en su edificio, cada saludo forzado,
era un recordatorio de que el respeto también se exige. No hacía falta levantar la voz. Ella sola se había expuesto con sus actos. Y aunque yo nunca diría una palabra al respecto, sabía que la verdad se abría paso sin mi ayuda. No me buscó. No llamó. Pero su silencio hablaba más fuerte que cualquier disculpa. A veces, cuando uno toca fondo, la vergüenza es tan ruidosa que impide levantar el teléfono. Fui a hacer mis compras como de costumbre. En el mercado, algunas personas me saludaron con más calidez que antes. Sentí que algo había cambiado, no solo en mi entorno, sino en mí. Caminaba distinto. Más erguida. Más presente. Ya no tenía esa sombra encima, la que me decía que debía ser comprensiva a cualquier costo. No. Ahora entendía que una madre también se cansa, que también se rompe, y que no hay mal que dure 100 años, ni amor que resista el desprecio continuo. Me compré flores para la mesa, no porque esperara visitas, sino porque me las merecía. Esa tarde, mientras organizaba unos documentos, encontré una caja con cosas de Camila. Cartas, boletos de cine, fotografías. Estuve a punto de tirarlo todo, pero no lo hice. Lo guardé en el armario de arriba, donde están las cosas que aún no sé si duelen o solo pesan. Cerré la puerta con firmeza y me hice un té. Me senté en el patio con la taza entre las manos. El sol bajaba lento y la brisa olía a tierra húmeda. No necesitaba que ella viniera a pedirme perdón. Lo que necesitaba, me lo había dado yo, valor para cerrar una puerta que me había robado años. Por la noche, me llamó una amiga. Me preguntó si era cierto todo lo que se decía. Le dije que sí, sin adornos. Me respondió algo que no esperaba. Te admiro, Mariela. Por fin te pusiste primero. Colgué con un nudo en la garganta. Nunca me había sentido digna de admiración. Siempre fui la que estaba ahí, la que sostenía, la que perdonaba. Ahora, al parecer, también era la que se hacía respetar. No sabía si eso me hacía más fuerte, pero al menos me hacía más libre. Y eso, a mi edad, vale más que cualquier herencia. Me recosté temprano. Cerré la puerta del cuarto y me cubrí hasta los hombros. Afuera los coches pasaban lentos. Adentro, todo estaba en su lugar. No faltaba nada. Ni sobraba. Me pregunté si algún día volvería a verla, y si sería capaz de mirarme con otra cara. No por lástima ni por culpa. Por respeto. Tal vez eso nunca pasaría. Tal vez sí. Pero lo cierto es que ya no vivía esperando. El día que aprendí a no aguardar su llamado, fue el día que empecé a volver a mí. Y eso me bastaba. La mañana siguiente, la cafetera sonó antes de lo habitual. Me desperté con la sensación de que algo se estaba moviendo. No en ella, en mí. Revisé el celular y seguía vacío. Pero ya no dolía. Me puse mi bata y me senté a desayunar en silencio. No había nada extraordinario. Solo rutina. Pero dentro de mí, todo era distinto. Y cuando una se transforma por dentro, el mundo, aunque no cambie, se siente menos hostil. Más habitable. Más mío. ¿Y tú? ¿Crees que una madre debe perdonar siempre, aunque la otra persona no muestre ni el más mínimo arrepentimiento? Esa mañana no esperaba nada. Ni visitas, ni mensajes, ni disculpas. Estaba preparando el desayuno cuando escuché el timbre. Abrí la puerta con cautela, pero no había nadie. Solo un sobrecolor marfil en el piso, con mi nombre escrito a mano. Lo tomé con cuidado. La caligrafía me era familiar. Camila. Subí las escaleras despacio, como si en cada peldaño me preparara para lo que estaba por leer. No rompí el sobre de inmediato. Me senté junto a la ventana, con el café aún caliente entre las manos. Por primera vez, sentí miedo. No por lo que pudiera decir, sino por lo que podría remover en mí. La abrí con manos firmes, pero con el corazón inquieto. Dentro había una sola hoja, escrita por ambos lados. El olor del papel me recordó su perfume, uno costoso, elegante, como todo lo que solía rodearla. La primera línea era un suspiro hecho tinta. Mamá, no sé por dónde empezar. Seguí leyendo sin apuro, dejando que cada palabra me tocara.
Me habló del vacío que sentía, de cómo se había dado cuenta de lo que había perdido, no por el dinero ni por la casa, sino por mi silencio. Por mi ausencia. Por haber dejado de estar para ella como siempre estuve. Decía que al principio pensó que era una exageración, que todo pasaría rápido. Pero después comprendió que esta vez era distinto. Que yo no estaba reaccionando desde el enojo, sino desde la dignidad. Me reconocía que se había dejado llevar por una vida superficial, que el club privado, los viajes y los lujos la habían convertido en alguien que ya no reconocía. Admitía que Julián no era malo, pero que ella se había vuelto cobarde. Que eligió el confort en lugar del amor sincero. Que usó mi amor como respaldo financiero, pero también emocional, sin agradecer nunca. Me hablaba de recuerdos de infancia que creí olvidados. Cuando le bordé su primer vestido de Navidad, cuando vendí joyas para pagarle la universidad, cuando le sostenía la frente en sus noches de fiebre. Dijo que había encontrado una foto nuestra en una caja, de cuando tenía 5 años. Que la vio y lloró. No por nostalgia, sino por culpa. Que no sabía cómo volver, pero que quería hacerlo. Que no tenía derecho a exigirme nada, pero aún así, me pedía una oportunidad. Una sola. No para retomar lo de antes, sino para empezar de nuevo. Terminaba con una frase que se me quedó tatuada en el pecho: tú no mandas con dinero, mamá, mandas con tu silencio, con tu fuerza, con tu historia. Cerré la carta con los ojos nublados. No lloraba por dolor. Lloraba por algo más hondo, por haber sido vista al fin. Por años grité desde el corazón sin que nadie escuchara. Y ahora, en tinta negra sobre papel blanco, mi hija me reconocía. No como madre perfecta, sino como mujer completa. Como alguien que había dicho basta, y que por eso mismo, se había hecho respetar. Guardé la carta en mi libreta, esa donde he escrito todo desde que esta historia comenzó. No la contesté de inmediato. No quise apresurar nada. A veces responder rápido es negarse el derecho de sentir bien las cosas. Preparé mi comida, escuché algo de música, me permití un día normal. Porque entendí que su carta no cambiaba el pasado, pero sí abría una puerta nueva. Una que aún no sabía si quería cruzar, pero que al menos existía. Y eso ya era un avance. Una grieta en el muro que se había construido entre nosotras. Esa noche, me senté en la cama y la volví a leer. Me detuve en ciertas frases como si fueran oraciones. No para juzgarla, sino para digerirlas. Me dolía lo que decía, pero también me aliviaba. Era como si algo dentro de mí se estuviera reacomodando. La decepción no se borra con palabras, pero las palabras, cuando son verdaderas, pueden empezar a coser los desgarros. Me acosté con la carta bajo la almohada. No por cursilería. Por necesidad. Como si su peso de papel me diera permiso de empezar a soltar. Al amanecer, decidí no actuar desde la herida. Si respondía, sería desde la calma. Pero antes quería verla. No para hablar del pasado. No para reclamar. Solo para mirarla. Para saber si ella también había cambiado por dentro. Porque el respeto no se pide, se vibra. Y si ella estaba lista para volver a mí sin máscaras, yo también podía estar dispuesta a recibirla. No como antes. No como madre sumisa. Sino como mujer que ha aprendido a quererse a sí misma por encima de todo. No había acordado una hora, ni una fecha, pero algo me dijo que ese día iba a venir. Fue una corazonada que empezó desde temprano, mientras tendía la cama. Preparé café como siempre, pero puse 2 tazas. Encendí una velita de canela, abrí las ventanas, y me senté a esperar sin apuro, como si el tiempo por fin estuviera a mi favor. Pasadas las 11, escuché el timbre. No me sobresalté. Caminé hacia la puerta con pasos firmes. Cuando abrí, ahí estaba ella, Camila, sin maquillaje, con el rostro expuesto, sin joyas, sin pretensiones. Vestía una blusa sencilla, un pantalón de mezclilla, y traía en la mano un ramo de flores blancas, todavía envuelto en papel de floristería elegante. La miré un segundo más del necesario. No por juicio, sino por sorpresa. Por primera vez en años, no venía disfrazada de fortaleza. Me saludó con una voz apenas audible. «Hola, mamá». Le hice un gesto para que pasara. Se sentó en el sillón donde solía quedarse a dormir de niña cuando tenía miedo a los truenos.
Esa memoria me golpeó en el pecho. Cerré la puerta con lentitud y regresé con las 2 tazas de café. No dijo mucho al principio. Tampoco yo. A veces el silencio es el único idioma que queda entre 2 personas que han cruzado demasiadas palabras sin sentido. Le ofrecí azúcar. Negó con la cabeza. Su mirada era otra. Más suave. Más cansada también. Le pregunté cómo estaba. Me respondió que aprendiendo. Me dijo que había leído la carta varias veces antes de enviarla. Que se sentía avergonzada, pero sobre todo, triste por haberse perdido tantos años a mi lado sin verme realmente. Yo solo la escuchaba. No interrumpía. Ya había dicho demasiado antes. Esta vez, el turno era suyo. Cuando levantó los ojos, los tenía rojos. No lloraba, pero se notaba que lo había hecho. Me dijo que la casa ya no era la misma. Que Julián estaba distante. Que no sabía si su matrimonio tenía sentido o si solo era una fachada. Que empezó a notar que todo lo que la rodeaba era apariencia. Clubes privados, cenas elegantes, amistades vacías. Que la gente a la que quería impresionar no estaba ahí cuando las cosas se rompieron. Y que solo entonces entendió que la única persona que había estado en todos sus momentos importantes era yo. Me tomó la mano. Su piel temblaba. Me pidió perdón de nuevo. No con palabras adornadas, ni promesas dulces. Solo con una frase simple: me equivoqué contigo, mamá. Y fue ahí cuando la abracé. No fue un abrazo largo, ni perfecto. Fue humano. Real. Como 2 personas que se han extrañado sin saber cómo acercarse. No hablamos más del tema. Solo nos quedamos así, con las tazas ya frías sobre la mesa y el silencio cubriéndonos como una manta. Ese momento no necesitaba más. Había algo roto, sí, pero también algo queriendo recomponerse. Pasamos la tarde cocinando. Le enseñé a preparar mi arroz con azafrán, ese que tanto odiaba de niña. Esta vez lo comió con gusto. Reímos sin querer. Y por unos minutos, sentí que el tiempo se había detenido en un lugar seguro. Me pidió que le prestara la libreta donde había escrito todo. Dudé, pero accedí. Se sentó a leerla con respeto. A cada página, sus ojos se mojaban un poco más. No me miraba, solo pasaba las hojas como si fueran ventanas hacia una versión mía que nunca quiso ver. Antes de irse, dejó las flores en un jarrón, lavó su taza y me abrazó otra vez. Me prometió volver, pero no quiso dar fechas. Quiero hacerlo bien, no rápido, dijo. Me pareció justo. La acompañé hasta la puerta. Cuando salió, el sol estaba bajando y la calle tenía ese brillo cálido de las 5 de la tarde. La vi alejarse con pasos lentos. No miró atrás, pero tampoco lo necesitaba. Esta vez no se estaba yendo de mí, solo estaba regresando a ella misma. Esa noche no escribí nada. No quise convertir ese momento en palabras aún. Lo dejé reposar en mi pecho, como un té caliente que se toma despacio. Me dormí sin culpa, sin planes. Solo con la certeza de que había hecho lo que debía. Que no se trata de perdonar sin condiciones, sino de abrir una rendija cuando el otro llega sin armas. Y Camila, por primera vez, había dejado sus defensas en la entrada. El mar estaba en calma esa tarde. Camila y yo caminábamos por la orilla como si estuviéramos aprendiendo a hablarnos de nuevo. No nos tomábamos de la mano, pero tampoco había distancia. Íbamos una junto a la otra, con pasos lentos, dejando que la brisa dijera lo que aún no podíamos. Ella se detuvo frente a una piedra y me dijo: «Me cuesta entender en qué momento te empecé a tratar como si fueras poca cosa». No supe qué contestar, porque ni yo sabía en qué punto exacto dejó de verme como madre y empezó a verme como estorbo. Le respondí que no quería que lo resolviera todo en un solo día. Que hay heridas que no se cierran con palabras bonitas ni con flores de supermercado. Le hablé de respeto, pero no desde el reclamo, sino desde la reflexión. Le conté lo que sentí las veces que la vi pasar frente a mí como si fuera invisible. Y le dije que cada humillación me fue quitando algo, hasta que un día ya no me quedó más que el silencio. Ella bajó la mirada. Tomó un puñado de arena y lo dejó caer entre sus dedos, como si también se le estuvieran escapando los años que no estuvimos bien.
Nos sentamos en una banca de madera frente al malecón. Hablamos poco, pero con verdad. Me dijo que se había dado cuenta de que crecer no es tener dinero, ni casarse, ni tener muebles finos. Que crecer era mirar atrás y ver a quien se pisó en el camino. Que entendió que vivir rodeada de lujo no la había hecho feliz, solo ocupada. Que en la casa nueva no había risa, ni aroma a comida casera, ni manos que curaran una tristeza. Solo rutinas, silencios incómodos y gente bien vestida que no sabía qué hacer con el amor. Le pregunté si se sentía vacía. Me dijo que no, que ahora se sentía desnuda. Sin escudos, sin máscaras. Y que, aunque dolía, también aliviaba. Que por primera vez en mucho tiempo podía verse al espejo sin tener que evitarse. Le acaricié el hombro con ternura. No para consolarla, sino para decirle, sin palabras, que la entendía. A veces, la lección no es para quien comete el daño, sino para quien lo permite demasiado tiempo. Y yo ya había aprendido la mía. Miré el mar en silencio. Le conté que cuando era joven, pensaba que los hijos llegaban a devolvernos el amor que no recibimos. Pero que con el tiempo entendí que ser madre no es garantía de respeto. Que la gratitud no se hereda, se cultiva. Y que yo también me equivoqué al dar sin límites, al creer que amar era nunca decir ya basta. Camila me escuchaba con los ojos húmedos. No intentaba justificarse. Solo recibía. Y eso, en sí mismo, ya era un acto de humildad que no había visto antes en ella. El sol comenzaba a bajar. Todo se tiñó de naranja y dorado. Camila me dijo que quería reparar, no repetir. Que no esperaba que volviéramos a lo de antes, pero que sí quería construir algo nuevo, desde otro lugar. Le dije que eso solo sería posible si ambas cambiábamos. Porque yo también tenía que aprender a ponerme primero. Ya no por orgullo, sino por dignidad. Y que si no lo hacía, todo volvería a romperse. Me miró y asintió, como quien sabe que tiene que caminar lento para no tropezar de nuevo. Caminamos de regreso con el viento en la cara. No teníamos destino, solo el presente. Al pasar por un restaurante pequeño frente al mar, me dijo, «Te invito a un café». Acepté. Entramos. Era un sitio modesto, pero acogedor. Nada como los lugares donde ella solía ir. Pedimos café con pan dulce. Reímos sin razón. Esa escena me pareció tan irónica. Después de todo, fue una taza de café la que marcó el principio del fin. Y ahora, otra taza nos estaba dando una segunda oportunidad. No lo dije en voz alta. Solo lo pensé y lo guardé. Pagó ella. Me sorprendió. No porque no tuviera dinero, sino porque no intentó que lo hiciera yo como siempre. Salimos del local y la tarde ya olía a sal y a promesa. Nos abrazamos frente al mar, sin dramatismo. Solo con una paz tibia que no habíamos sentido en mucho tiempo. Me pidió caminar otro rato, pero le dije que no. Que ya era suficiente por hoy. Que no todo tenía que resolverse de golpe. Me agradeció. No por la caminata. Por esperarla. Por no cerrarle la puerta para siempre. La vi subir al taxi. No miré atrás. Tampoco necesité que me dijera cuándo volvería. Cerré los ojos y respiré hondo. Sentí que lo que dolía ya no pesaba igual. Me fui caminando despacio a casa, pensando que hay lazos que no se rompen, pero sí se transforman. Y que a veces, el respeto empieza cuando una se atreve a perderlo todo para ganarse a sí misma. El nuevo departamento no era grande ni tenía vista al mar como aquellos hoteles boutique donde Camila solía hospedarse. Pero desde que entré por primera vez, sentí que ese espacio tenía algo que yo había olvidado cómo se sentía: calma. Las paredes eran claras, la luz entraba generosa por las ventanas, y el silencio no pesaba, descansaba. No había muebles costosos ni cortinas de diseñador. Había una mesa de madera que crujía un poco, un sillón gastado pero cómodo, y plantas. Muchas. Las elegí yo. Ninguna me fue regalada. Eso era lo importante. Nada de lo que me rodeaba había venido de alguien más. Me senté en el suelo con una caja entre las piernas. Dentro tenía fotos, recibos viejos, cartas y algunos papeles del banco que ya no necesitaba. Había una cuenta conjunta que decidí cerrar.
No porque me quedara rencor, sino porque no quería que nadie tuviera acceso a mis decisiones otra vez. Cerré esa etapa también. Lo hice en persona, en la sucursal. Y cuando la ejecutiva del banco me preguntó si estaba segura, le respondí, más que nunca. Me miró con respeto. No por la cantidad de dinero. Por la claridad. Porque cuando una mujer madura habla con firmeza, hay que saber escucharla. Compré un piano usado con parte de ese dinero. No sabía tocar bien, pero siempre había querido aprender. Era uno pequeño, de esos que caben en rincones humildes. Cuando lo trajeron, lloré. No porque fuera un lujo, sino porque era para mí. Por primera vez en años, hacía algo que no tenía que ver con ser madre, ni con complacer a nadie. Solo conmigo. Me senté frente a él esa noche y toqué algunas notas sueltas. Me sonaron torpes, pero también verdaderas. A veces hay que desafinar para empezar a vivir distinto. Mis nuevas vecinas me recibieron con abrazos, no con juicios. Una de ellas me llevó pan dulce recién horneado. Otra me prestó una lámpara mientras llegaban mis cosas. Me presenté como Mariela, sin títulos ni historia. Solo Mariela. Fue liberador. No me miraban como la mamá de, ni como la señora que fue humillada. Me miraban como alguien que había decidido empezar de nuevo, sin aplausos, sin público, sin lujos. Solo con dignidad. Esa palabra que, después de todo, fue lo único que nadie me pudo quitar del todo. Cada mañana abría las ventanas, barría el patio, escuchaba música suave y escribía un poco. Mi libreta nueva se fue llenando de frases que no buscaban consuelo, sino verdad. No escribía sobre lo que me hicieron. Escribía sobre lo que aprendí. Sobre cómo fui dejando de necesitar el perdón para poder avanzar. Camila llamaba de vez en cuando. Con respeto. Sin exigir. A veces venía a tomar café. No todos los días. Pero cuando venía, traía consigo una nueva versión de ella. Menos ruidosa. Más presente. No quería recuperar el pasado. Y eso, curiosamente, hacía todo más ligero. Una tarde pinté la puerta de entrada de color turquesa. Nadie entendía por qué ese color. Yo tampoco. Solo lo sentí. Era como si al pintarla le dijera al universo que mi casa ya no era un lugar de paso, sino un espacio elegido. Puse plantas colgantes, fotos mías en los marcos, y colgué un pequeño espejo en el recibidor. No para mirarme cada vez que entro, sino para recordarme que aquí, en este rincón del mundo, soy bienvenida. Por mí. Por quien soy ahora. Las noches ya no eran pesadas. A veces me visitaba la nostalgia. Claro, hay cosas que no desaparecen. Pero ya no dolía como antes. Era una presencia suave, como una canción vieja que una ya aprendió a cantar sin llorar. El pasado no se borra, pero se puede colocar en otra estantería. Más alta. Más lejos. Me hice amiga del silencio. Me hice cómplice de mi rutina. Me volví a ver al espejo sin miedo. Me volví a querer sin permiso de nadie. Una de esas noches escribí una frase que luego colgué en el refrigerador. Si el mundo no te da espacio, hazlo tú misma. Y ese espacio, ese departamento sin pretensiones, se volvió mi refugio. No necesitaba un jardín con esculturas, ni vajilla de porcelana fina, ni un guardarropa de diseñador. Solo necesitaba poder respirar sin sentir que estorbaba. Y eso lo había conseguido. No por suerte. Por decisión. Por haber tocado fondo y haber elegido no quedarme ahí. Me senté en la terraza, miré el cielo y me abracé a mí misma. El viento me despeinó un poco. Sonreí. No sé qué vendrá después, ni cómo serán los días que me faltan. Pero algo en mi pecho se siente firme. Como si después de tanto, hubiera vuelto a mí. No como la de antes, sino como esta que soy ahora. Y así, con el corazón más claro, me preparé para lo que vendría. Aún quedaba un último gesto. Uno que necesitaba cerrar esta historia como debía. Me desperté temprano esa mañana, como si algo dentro de mí supiera que era el día indicado. La luz entraba distinta por la ventana, más suave, más honesta. Desayuné en silencio, como de costumbre,
pero con una sensación nueva en el pecho. Abrí el cajón donde guardaba lo que quedaba de esa otra vida. Saqué lo que alguna vez fue símbolo de estatus, de poder, de dependencia silenciosa, la tarjeta de crédito. Todavía conservaba el mismo brillo, aunque ahora, para mí, no valía nada. La puse sobre la mesa, tomé unas tijeras, y sin pensarlo demasiado, la partí en dos. La sensación fue extraña. No fue un acto impulsivo, ni una rabieta tardía. Fue una despedida digna. Una liberación. Durante años, ese pedazo de plástico significó control disfrazado de ayuda, amor condicionado, poder sin rostro. Ahora, no era más que eso, plástico roto. Caminé hacia el balcón con los dos fragmentos en la mano. El cielo estaba despejado, el viento ligero. Busqué un pequeño hilo dorado y colgué ambos pedazos de la barandilla, como quien cuelga medallas. No para mostrar venganza, sino para recordarme que sobreviví, que supe decir basta a tiempo. Los vecinos se asomaron. Algunos lo notaron, otros no. No importaba. Ese símbolo no era para ellos. Era para mí. Cada vez que saliera al balcón, vería ese testigo mudo de todo lo que enfrenté. No como una cicatriz, sino como una insignia. Porque no todos se atreven a soltar lo que brilla por fuera, pero aprieta por dentro. Me senté en la mecedora con mi taza de café caliente, esa que nunca abandoné. Miré el mar en el horizonte. No tenía yate, ni casa de playa, ni vestido de diseñador. Tenía algo más: paz. Unas horas después, sonó el timbre. Era Camila, con un suéter sencillo y flores blancas. Me abrazó sin decir nada. Caminamos al balcón y se quedó mirando la tarjeta colgada. No preguntó. No hizo falta. Le sonreí. Ella bajó la mirada y suspiró. Gracias por no rendirte, mamá, me dijo. Su voz era bajita, como quien acaba de entender una lección profunda. Le preparé té y nos sentamos a hablar de cosas simples. La lluvia, los libros, las recetas. Por primera vez, éramos dos mujeres compartiendo la vida, no un rol. Al despedirse, me dejó una carta. Esta vez no la abrí con miedo. Decía: ya no quiero vivir para impresionar, sino para sentir. Gracias por enseñarme a perder el miedo a decepcionar cuando se trata de respetarse. La guardé en mi libreta. No porque necesitara pruebas de su cambio, sino porque algunas palabras merecen quedarse. Cerré la libreta, me quité los zapatos y caminé descalza por la casa. Sentí el suelo bajo mis pies como quien vuelve a pisar su propia historia con firmeza. Mi casa ya no era un refugio de huida. Era un templo de renacimiento. Empecé a escribir una nueva lista. No de pendientes. De cosas que sí quiero: viajar sola, aprender a nadar, tomar clases de canto. A mi edad, no se trata de empezar de cero, sino de terminar bien. Y eso implica rodearse de lo que nutre, no de lo que brilla sin alma. El lujo puede ser silencioso: una comida caliente, una siesta en paz, una llamada sin gritos. El respeto, en cambio, no admite sustitutos. O se da, o no se da. Y ahora yo sabía eso con el cuerpo entero. La última acción que hice ese día fue quitar mi antigua foto de madre abnegada del mueble del recibidor. En su lugar, puse una imagen mía, sola, caminando por la playa, tomada por una vecina semanas atrás. En ella no sonrío, pero mi mirada lo dice todo. Ahí entendí que no hay premio más grande que ser fiel a una misma. No siempre hay aplausos, pero hay libertad. Y eso, en una vida como la mía, es lo más valioso. ¿Y tú? ¿Hasta dónde llegarías para que te respeten los tuyos? ¿Perdonarías como lo hice yo, o cerrarías la puerta para siempre? Y si hoy te sientes invisible, si tu voz ya no pesa en tu propia casa, si tu nombre solo aparece cuando alguien necesita algo, quiero que escuches esto con el alma. No estás sola. No estás olvidada. Y, sobre todo, no estás vencida. Tú, que entregaste tu juventud entera para sostener a los demás, que diste amor aunque no lo devolvieran, que abriste tu casa, tu mesa y tu corazón, no mereces vivir como si tu presencia fuera una carga. Tal vez hoy tu hija no te llama. Tal vez tu familia ya no te escucha. Pero eso no borra tu historia. Tú eres raíz. Eres fundación.
Eres esa voz que enseñó a decir mamá, esa mano que sostuvo fiebre en la madrugada, ese corazón que guardó lágrimas en silencio para que otros sonrieran. Y aunque te hayan querido reducir a una tarjeta, a una cuenta, a una firma, tú sigues siendo mucho más. Tú eres dignidad, memoria viva y fuerza de esas que el mundo no ve hasta que se queda sin ellas. Mírate hoy. Mira todo lo que atravesaste, lo que rompiste para salvarte. Y si alguna vez alguien te hizo sentir que no valías nada, recuérdales, sin gritar, que vales todo. Porque lo hiciste. Porque lo diste todo. Porque todavía puedes volver a empezar, a tu modo, a tu ritmo, sin pedir permiso. Y si esta historia tocó algo en ti, quédate con esto. Nunca es tarde para recuperar tu lugar en el mundo. Y si nadie te da uno, hazlo tú. Con tus reglas. Con tus flores. Con tu paz. Aquí, te vemos. Aquí, sí importas. Y si te sentiste identificada con María Elena, suscríbete al canal para seguir compartiendo historias que honren lo que realmente vale. Tu voz, tu vida y tu dignidad. ¿Te pareció fuerte lo que viviste en esta historia? Entonces tienes que ver lo que pasó cuando, en plena boda, una suegra humilló al novio delante de todos diciendo: «Ese muchacho es un inútil». La madre de la novia no dijo nada al principio, pero esperó el momento exacto para revelar algo que nadie en esa sala estaba preparado para escuchar. Y lo que pasó después cambió el rumbo de toda la familia. Haz clic ahora para ver la historia completa de La suegra humilló a mi hijo en plena boda. El final va a darte escalofríos, y quizás también un poco de justicia. Suscríbete al canal y dale like para descubrir relatos que solo una mujer con cicatrices puede entender, secretos que se arrastran por años, decisiones que desgarran, y verdades que llegan cuando ya es tarde, o justo a tiempo. Porque hay heridas que solo sanan cuando alguien se atreve a contarlas.